Perdón. Eh, Mucho gusto, buenas noches a todos. Para recordarles, mi nombre es Santiago Botero, yo soy uno de los profesores de Academia Cristo y estamos en el curso El Ministerio del Salvador. Entonces, empecemos con una pequeña oración. Y oramos. Dios Padre Celestial, la gloria y la honra son para ti, Señor. Sí, Señor, Señor. gracias te damos por toda la oportunidad que tenemos todas estas clases de reunirnos como tus hermanos en Cristo y de reunirnos como tus hijos perdonados del pecado, Señor. Te pedimos que nos centres hoy en tu palabra y en lo que tú nos tienes que decir en uno de tus evangelios para que podamos compartir todo esto con las personas que necesitan oír de ti, Señor. Pedimos todo esto en tu nombre. Amén. Amén. Bueno, señoras y señores, hoy empezamos con una de mis historias de la Biblia favoritas. Si ustedes vieron el video, vamos a hablar de que Jesús alimenta a las 5,000 personas que lo estaban siguiendo por las orillas de Canadá, por las orillas de Galilea, perdón. Pero antes de empezar, lo que les quiero preguntar es, ¿qué clase de alimentación creen ustedes que es más necesaria? ¿La La alimentación espiritual. física o la espiritual? Entonces, ¿quién? La espiritual, dicen unos. ¿Alguno piensa que que la física es más necesaria? No. No, no veo manitos, no veo a nadie diciéndome sí o no. Entonces, sí, yo creo que la espiritual es más necesaria, ¿verdad? Yo sé que Dios me ha mandado a mantener mi templo, que es mi cuerpo. Yo sé que Dios me ha mandado a ser buen pastor de mi rebaño y de lo que yo tengo. Y eso significa mantener mi cuerpo y mi estado físico lo mejor posible, ¿verdad? Pero si nos ponemos a comparar, la alimentación espiritual es mucho más importante que la alimentación física. Y pongámoslo en contexto como de las otras historias que hemos hablado. ¿Dónde creen ustedes que están las personas que Jesús sanó? ¿Dónde creen ustedes que están las personas, todos esos enfermos o las personas que Jesús levantó de los muertos, como Lázaro? ¿Dónde creen ustedes que están ellos en este En momento? sus casitas. Estão esperando la venida de Jesús. ¿Verdad? Marley, buenas noches. Buenas noches, perdón. Tranquila. Todas esas personas del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, perdón, pero de hace muchos años, que ya no están acá físicamente, ¿dónde se encuentran? ¿Dónde están? Las personas que Jesús sanó, las personas que Jesús levantó de los muertos. Pastor. Martín, por favor. Sí, dependiendo, bueno, según la confesión, Sí. creemos en el resucitar de los muertos. El cuerpo físico se encuentra en la morada eterna, vamos, en la tumba, hechos cenizas, o no sé, o será hecho polvo, o hecho trizas. Pero el espíritu regresa a Dios, y está esperando. En este momento, y al ser juzgado, según la Escritura, el hombre está destinado nada más a morir una sola vez y después el juicio. Entonces los juzgó Dios y por ende, como murieron por gracia, está en la presencia de Dios, esperando que venga la segunda venida para que juntar el cuerpo y el alma, para así posteriormente ellos ser el resucitar completo. Muchas gracias, Martín. Sí, entonces nos ponemos a ver que el cuerpo o nuestro cuerpo, nuestro ente físico es algo pasajero en este mundo, ¿verdad? En los ojos de Dios no hay tiempo como nosotros lo percibimos. Entonces, esto es nada más el tiempo mientras tanto que abre la puerta, si nosotros morimos en la gracia de Dios, que abre la puerta para ir al cielo. Entonces, todas estas personas, su espíritu está con Dios. Entonces, por eso es que nosotros vemos que la alimentación espiritual es mucho más necesaria que la alimentación física.
porque si nos ponemos a ver cuál es el plan de largo plazo o lo eterno, es con Dios, ¿verdad? Y nuestro cuerpo pues se queda acá, pero nuestro espíritu va con él. Entonces, vamos a ver cómo Jesús en esta historia, de hecho, los alimenta a estas personas, o alimenta a estas personas de esas dos maneras. Entonces, vamos a ver si ustedes se han dado cuenta, hemos visto de los 3 primeros libros del Antiguo Testamento, ¿verdad? Mateo, Marcos y Lucas, y vamos a ver Juan. el último libro del Evangelio, el último de los 4 evangelios, que es Juan. Bueno, entonces ya estamos viendo como las diferentes perspectivas. ¿Se acuerdan que nosotros vimos esas perspectivas al principio? Entonces vamos a ver lo que viene de parte como de Juan, de esto. Y vamos a leer del libro de Juan, capítulo 6, versículos 1 al 14. ¿Alguien quiere leer? De casualidad. Yo, Rosita, por favor. en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberías. Disculpe, ¿cómo se escucha? Porque tengo el ventilador puesto. ¿Se escucha bien? Está bien, Rosita, sí, señora. Ya. Y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que debía de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, más que se costad la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en un número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Como para volver a retomar, Rosita, me quedé entrecortado, creo que sí leyó ¿Sí? todo, ¿verdad? Del 1 al 15. Uy, se volvió ahí. Ay, no. Aló. No, sigue cayéndose la señal. Volvió a caerse De de nuevo. pronto se apaga. De pronto, Santiago, si puedes apagar tu video para ver si es que es tu ancho de banda. De pronto solamente con el sonido podemos Sí, escucharte. Demen. ¿Lo dejamos para mañana, Paz? No, ¿ya me escuchan mejor sin video? Sí. Sí. Sí, Ok, Sí, entonces lo escuchamos. sí me escuchan, pero no me ven. Bueno, está bien. Ya puede ser puro audio. Qué pena, en serio, lo siento mucho. No, no es mi intención no dar la clase. Me encanta dar clase. Esto es frustrante. Rosita, hasta donde entendí yo, usted leyó todo, ¿verdad? Fue cuando se me cortó la mayoría de las cosas. Sí leyó todo. Listo, entonces ya vimos qué fue lo que pasó con estas 5,000 personas, ¿verdad? Entonces,
quiero saber o queremos saber si ustedes pueden nombrar a todos los personajes que están en esta historia. Si nos ponemos a ver, ¿cuál es el personaje principal? Jesús. Jesús. El Señor Jesús. Eso es uno, ¿verdad? ¿Y cuáles son los Sí. dos discípulos que hablan? Felipe Andrés. Felipe es y- uno y Andrés es el otro, y Andrés. Sí, ¿verdad? Simón Pedro. sí, Andrés, el hermano de Simón. sí. Entonces, sí. ¿cuáles son los objetos que nosotros vemos en esta historia? Nosotros vemos que Jesús hace un llamado, o que las personas que lo estaban siguiendo hacen un llamado porque tienen hambre. ¿Y cuáles son las dos cosas que están en esta historia? Las La dos cosas canasta, principales, el pan y los peces. ¿verdad? 5 panes y 2 pececillos. 5 panes y dos peces. Pónganse a pensar, si nosotros partimos eso entre 5,000 personas, yo creo que media boronita de pan y como una escala del pez, ¿verdad? No es una escamita del pez, no es que los peces fueran ballenas, no es que los panes fueran los superpanes, ¿verdad? No. Entonces, en contexto, estamos viendo que todo iba como en contra, ¿verdad? Que las personas tenían hambre y estaban siguiendo a Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué lo estaban siguiendo? ¿Qué fue lo que ellos vieron o la multitud vio para que lo siguieran? Pues que Que sanaba a sanaba y todos daba de comer. los enfermos. Que estaba los sanando a todas milagros. las personas. Estaba viendo todo lo que él hacía y lo que le imponía, ¿verdad? Entonces, cuando vemos dónde ocurre esta historia, vemos que esto es casi en las orillas, ¿verdad? De Galilea. Entonces vemos, si ustedes se ponen a ver el mapa, ya vemos, Jesús empieza su ministerio en Nazaret, que es casi en la mitad de Galilea, ¿verdad? Él hace su primer milagro en Caná, después él sube arriba, ¿verdad? A Capernaum, y ahora pasa hacia el oeste, ¿verdad? Que es a la costa. Entonces Jesús literalmente va por toda Galilea, haciendo milagros, haciendo saber a las personas qué es lo que él está haciendo. Entonces, cuando hablamos de esto, ¿cuál es el primer problema que los discípulos encuentran? Que no tenían cómo darle de comer. Que no hay suficiente pan. Antes de eso, Tenía hambre. ¿qué es lo que ellos dicen? Hay demasiada gente y tenían hambre. Ay, Mándalos a sus casas, Señor, porque No hay donde Ah, quedar, no hay donde dormir ni acomodarse. no hay donde dormir, ni donde acomodarse, y mándalos a sus casas porque no hay donde Cama para tanta comer. gente. les pidió ¿verdad? que ellos lo alimentaran. No, Ujú. no hay nada. Mándalos. Sí. Jesús, ¿cómo le responde? No había dónde comprar pan. Denle de comer ustedes, dijo. Ajá. Ahora Lo pónganse a mandó. pensar. Tenemos esto, que son los 5 panes y los 2 pececillos. Vayan y aliméntenlos. Pónganse a pensar lo que pasaría si una persona normal, que sabemos que no sea Dios, nos dice eso. ¿Cómo responderían ustedes? ¿Dónde? Con falta de fe. ¿Verdad? No alcanza, no alcanza. Para Bueno, nada. No hay Está nada. loco. No hay nada. Nada. O sea, no hay ninguna posibilidad porque no es visible, no lo podemos ver, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hace Jesús? Él Un milagro. literalmente hace el milagro. Compra los 5 panes y los 2 pececillos. Después de dar gracias por esto, los parte, y ¿en cuántas cestas los reparte? En En- cestas quedan las sobras. 12 cestas quedan las sobras, pero lo reparten en todas las cestas que tiene al lado y le da de comer a 5,000 personas. Sí. Multiplica la comida de 5 panes a 22 peces para
todo eso. Toda esa gente. Si nos ponemos a ver 5,000 personas, es increíble. Es un estadio chiquito. 5,000 Era mucho. personas es un auditorio. Es Sí, contra mucha los niños y ¿verdad? las mujeres. Más los niños y las Más los mujeres. niños y las mujeres. Cuando terminan de comer y todos están satisfechos, quedan 12 cestas, ¿verdad? Y en estas Sí. 12 cestas, nosotros vemos que él lo manda a recoger para que no se desperdicie nada. Entonces, hablando ya de esto y sabiendo qué es esto, ¿cuál creen que es el punto clave de hoy con esta historia? El alimento. Ok, el alimento, pero ¿qué clase de alimento? Físico. Profesor, Pero que ¿Sí? la fe, ¿no? nos El saltamos un punto. no, es cómo resuelve el problema Nos y ya saltamos, lo acabamos de dar. Y ya. profesor, nos saltamos un punto muy importante. ¿Cuál, María? Tú lo seguías. Y cuando Jesús vio a esa gente, tuvo compasión de ellos. Porque ellos eran como ovejas sin pastor. Ok. Es bien importante ese punto. Ok, sí, de acuerdo. Tuvo compasión de no mandarlos a sus casas, ¿verdad? Tuvo compasión de que si las personas lo estaban siguiendo, que lo siguieran siguiendo, Sí. ¿verdad? Entonces, Eran como ovejas sin pastor. ujú, entonces, Porque estaban siguiendo a Jesús. ok. Entonces, si cogemos esto, si hablamos de esto en contexto, entonces, ¿cuál creen ustedes que vendría siendo el punto clave? Ya Sí. dijeron algo que la comida física, pero ¿creen ustedes que ese fue el punto que Jesús estaba dando? No. No, la comida espiritual, la del reino de Dios. El agradecimiento por la comida, pastor. Sí, El agradecimiento. sí. Agradecimiento por todo lo que nos llega. El Hay agradecimiento otro punto. es uno, ¿ok? Pueden haber distintos puntos, ¿verdad? Sí. Martín, por favor. Sí, hay otro punto también que se nos está pasando. Otro punto principal, aparte de alimentar a los 5,000, él, aparte de satisfacer las necesidades físicas de estas personas y de nosotros, también nos da la satisfacción espiritual y aparte nos da Provisión. la vida eterna, que es también muy principal al hablar del reino de Dios, habla de la vida eterna y que es donde es lo que se pretende que comprendamos. Y la necesidad la satisface Él al darnos Él su cuerpo como vida eterna de nosotros. Ese es el punto también. Perfecto, Luis, muchas gracias. Santiago, veo algo más también a eso, ¿no? Marco, por favor. Sí, perdón, aparte del agradecimiento que da Jesús, sí, el que la gente se acerque a ellos para ser saciados de su alimento, ¿sí? Ser saciados, o sea, si nos acercamos a Jesús, nosotros tenemos un alimento gratificante que nos llena, que nos sacia de todo. Y a eso es importante, el agradecer y que nos sintamos satisfechos con el alimento que recibimos. Es el punto que yo iba, el más grande de todos que yo comprendí y que yo, cuando estábamos haciendo esto, saqué, fue eso, ¿verdad? Los que se acercaron a él fueron saciados, ¿verdad? Y había de sobra. Así es. Y es lo mismo con la palabra, es lo mismo con sus promesas, es lo mismo con lo que él vino a hacer. Su palabra y las cosas, él las multiplica para que la gente escuche. Su alimento espiritual
¿verdad? Lo multiplica para que todos puedan ser saciados en Él. Y hay de sobra para si hay más gente, ¿verdad? Amén. Y lo Amén. que Él dice, para que nada se desperdicie, ¿verdad? Y es lo mismo, su palabra no es desperdiciada porque todos necesitamos de Él. Todo el mundo necesita eso, por eso es que hay sobras, por eso es que hay más. Y no es desperdicio, ¿verdad? El punto clave y específico, y por eso vengo otra vez a la primera pregunta. ¿Cuál es lo más importante? Y volvimos a que lo más importante entre la comida física, ¿verdad? El alimento físico y el alimento espiritual es el alimento espiritual. Porque gracias a este alimento espiritual, como lo dijo Martín, nosotros somos salvos. Gracias a este alimento espiritual, nosotros tenemos esa saciedad en Cristo y sabemos que estamos saciados en Él, ¿verdad? Amén. Entonces, es muy importante que tengamos eso en cuenta. Hay diferentes puntos de esta historia que nosotros podemos aplicar. Obviamente, si ustedes vieron el video para esta lección, ustedes ven que nosotros, cuando oramos, o las personas luteranas, cuando oran antes de comer, le dicen, Cristo, pan de vida, ¿verdad? Gracias te damos por esta comida, por los frutos de tu amor, gracias te damos, Señor. ¿Por qué decimos que Él es el pan de vida, entonces? ¿Por qué sabemos? Porque Él, como tal, nos da esa saciedad para la vida eterna. Amén. Entonces, Amén. eso es uno de los puntos que tenemos que tener muy en cuenta cuando hablamos de esto. Sí, la comida física y el alimento físico para nuestro estado físico sí es importante, Profesor, pero hay que tener en cuenta que lo tenemos que ampliar y ver cuál es la parte del futuro que nos va a llevar a la vida eterna. Y eso nada más se da por el alimento espiritual. Rosita, profesor. o María, por favor. Sí. Bueno, durante todo aquel día, en el punto 6, Jesús les habló del reino de Dios. No vas, mija. Primeramente, el alimento espiritual, como usted decía. Y al final sentían hambre, tuvo compasión de ellos y le multiplicó lo que tenían, los 5 panes y 2 peces, al orar, para saciar también su parte material, su parte física. Pero primeramente le habló del reino, que es lo que nosotros tenemos que hacer. Completamente, y por Es eso lo es que que nosotros tenemos que hacer. completamente, María, y por eso es que yo digo, obviamente la parte física, no les estoy diciendo por favor no coman más y nada más lean la Biblia. No solo de pan vivirá el es- hombre, sino de toda ¿verdad? palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Entonces, yo les estoy diciendo que dejen de comer porque comer es algo que físicamente nosotros necesitamos. Necesitamos sostenimiento a través de la comida que tenemos. Y tenemos que entender que todo ese sostenimiento se da por los frutos del amor de Dios, ¿verdad? Pero que no solo de eso vamos a vivir, sino que también la vida eterna la ganamos por los frutos del amor que Dios nos dio a nosotros a través de su Hijo. Amén. Perfecto. Entonces, si ya sabemos esto y sabemos que estos son los puntos, ¿qué queremos confesar en cuanto a los pecados que hemos cometido o qué creen ustedes que esto nos lleva a confesar? ¿Qué pecado creen ustedes, Martín, por favor? Sí, aquí nuestro pecado principal es cuando fallamos en reconocer que Dios provee nuestras necesidades, tanto físicas como espirituales, y también que nosotros dudamos, confiamos en nosotros, pero no confiamos en el amor de Dios. Amén. Les faltó fe en la provisión de Dios. Sí, sí, Él provee, decir que Él provee, Él nos da todo lo que necesitamos. Entonces, nuestro error es ese. Amén. Confiamos en nosotros, más no en la provisión de Dios, ¿sí? Y a eso hay un versículo que aplica. Si tienes una Biblia al lado,
y si pueden ir a Jeremías 29, capítulo 29, versículo 11. Si ustedes se ponen a ver, en Jeremías, capítulo 29, estoy abriendo mi Biblia en este momento. Eso es lo que nos dice, ¿verdad? Si alguien Capítulo. capítulo 29, versículo 11. Si alguien lo puede Porque- leer, por favor. Ya, ¿puedo leerlo? Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darnos el fin que esperáis. Amén. Sí. ¿Verdad? Amén. Entonces, en Jeremías, en esta parte, entonces ahí es lo que vemos, ¿verdad? Si nos ponemos a ver, ¿cuáles son los planes? Planes de prosperarnos y no hacernos mal. Planes para darnos un futuro. Y con eso vemos que es en la parte física y en la parte espiritual. Y cae todo eso sobre de que nosotros a veces perdemos esa fe. Perdemos en que sabemos que Dios tiene planes para nosotros y que sabemos que estos planes son para prosperarnos y no hacernos mal. Amén. Entonces, como seres humanos, y yo he pasado por esto, como nota, cuando yo estaba desesperado o cuando en algún momento donde yo no había pensado que hubiera poder haber un futuro, pero ¿por qué me haces pasar por esto, Dios? Y si me pongo a ver, gracias a eso Dios me hace resiliente, ¿verdad? Gracias a eso, Dios me enseñó alguna lección, me hizo más cercano a Él, o además de eso, me enseña a ver su amor a través de esta parte. Entonces, no es. El grande pecado es que nosotros no confiemos en Él. No confiemos que Él va a proveer por sus frutos de su amor, tanto espiritual como físicamente. Sí. ¿Algún otro Sí. pecado que tal vez hayan visto ustedes o que crean ustedes que sea referente a esto? El no compartir la palabra con los demás, pastor. El haberse... Ser egoísta tal vez con eso. Ok. Tener conocimiento y no compartirlo No compartirlo. es una de las cosas que yo creo que no es... Es una de las cosas que yo creo que es lo que nosotros nos aferramos a veces, ¿verdad? Nosotros venimos Qué feo. estudiantes o ¿Son? leemos la Biblia. Hay mucha gente que lee si ustedes se ponen a ver, mucha gente lee la Biblia, la tiene en mano, pero no la comparte. Entonces, Profesor, viene a eso. María, por favor. sí, sabe, nosotros tenemos unas conferencias evangélicas de pastores, pero vienen de todas partes, vienen como de 15 países, vienen, que tienen misiones y más todo Chile. Así que es grandota, grandísima. Yo creo que habrían sus 8.000 personas hoy día en la noche, si yo llegué recién de la conferencia. Y me paran el bus y yo subo y un jovencito me dice, uy, la reunión estuvo bonita. ¿Y qué me dijeron a mí? Po? Tengo que compartir la palabra y empezamos a hablar. Dios me dio palabra de ciencia, de palabra, y empiezo a hablar y le hablo y le toca el Señor su corazón, le habló al joven y le mostré el don maravilloso de Dios, la salvación que es por Cristo y no por obra, y que debemos de buscarlo antes que venga el día, se acabe, la noche viene y ya no vamos a tener otra oportunidad. Y él me dijo, oh, y me dijo todo lo que me dice usted, yo soy hijo de pastor, y me dijo, estoy alejado. Miren, y el Señor nos hace hablar, pues, profesor. Sí, y miren Entonces hay que hablar y no oportunidades. callar. Miren las oportunidades que se presentan. En un bus, literalmente una de las partes Sí, donde en la un bus. gente, o sea, en un bus, Y otra gente escucha. Bueno, las usted le oportunidades habla a son uno y amplias. escuchan los demás. Las oportunidades son Hay que amplias saberlas aprovechar.
hay que saberlas aprovecharlas. Perfectamente, porque Él nos pone eso para nuestro plan, ¿verdad? Entonces, ¿dónde vemos las buenas noticias del amor de Dios en esos versículos? Sí. ¿Dónde vemos este amor que Dios nos da? El amor del Señor que siempre está atento a nuestras necesidades, sin Ok. importar cómo seamos. Porque Él alimentó a toda la multitud y Él no preguntó si cómo fueron, cómo eran, sino que Él vio que la necesidad y Él la dio. Y en versículo 12 también. Marley, por favor. En versículo 12, Jesús pide recoger los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Es un medio de que Jesús muestra el cuidado, ¿no?, con el pueblo y con la comida también. Sí, es con los dos de acuerdo. Para mí es increíble. Yo sé que uso esta palabra increíble muchas veces porque nosotros no nos lo merecemos, ¿verdad? Nosotros somos pecadores, somos personas inmundas, No. como dice Isaías. Amén. Entonces, cuando nosotros vemos este amor, que es un amor descomplicado, es un amor que no tiene ninguna ganancia para Dios, es increíble, ¿verdad? Solo para nosotros. Amén. Entonces, ver esto, que Jesús multiplica la comida y da a todos, ¿verdad? A todos los que están ahí, a todas las personas que Sí, están amén. necesitando de Él. Como dijeron, Amén. ve la necesidad y lo hace. Pero también se apiada de esas personas en su estado físico, no los manda a otro lado. Él quiere que escuchen y nosotros nos ponemos a ver y Él nos da esa comida espiritual para que nosotros vayamos y hagamos multiplicación de lo que Él nos ha dado. Entonces es un amor muy grande porque Él quiere que todos escuchen, Él quiere que todas las personas, como lo vemos en la Gran Comisión, ¿verdad? Hagan discípulos Amén. de todas las naciones, Amén. bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Entonces como diga, es algo increíble, que es un amor tan sincero y tan puro que nosotros no podemos entenderlo completamente Así mientras es. somos pecaminosos. Amén. Sí. Sí, aquí nomás, Martín, por favor. sí, quisiera nomás aportar algo más. Por favor. Que también por la gracia de Él, por su gracia, que es lo que se nos olvida, por el amor inmerecido de Dios, hacia nosotros nos cubre las necesidades, tanto físicas como espirituales, y también importante, que por esa gracia Él nos da la salvación, por los dones de su amor, como dice la oración, por los dones, por todo lo que hizo Él, nosotros tenemos la salvación. Entonces, es una gracia gratis, hay que tomarlo, recibirlo, y por ese amor inmerecido, agradecerle a Dios. Y nosotros, por el agradecimiento, explicar, compartir las buenas nuevas, en este caso el Evangelio de Dios, el Evangelio de Jesús, el Evangelio de salvación. Amén. ¿Verdad? Amén. Entonces, eso viene en esta parte, ¿verdad, Martín? Sí. Como nosotros somos libres, sabemos que somos perdonados, sabemos que Dios humanado murió en esa cruz y derramó su sangre perfecta por nuestros pecados, que por su gracia, que nosotros no lo merecemos, entonces, ¿cómo le servimos a Dios? Y como usted dijo perfectamente, ampliando su reino. Sí, me adelanté poquito, pero sí. Pero sí, así es así de sencillo, ¿verdad? Sí. O sea, nosotros nos ponemos a pensar y en palabras muy simple. Es de hecho, una de las ideas más básicas que nosotros representamos y que repetimos siempre en estos cursos. Es hacer discípulos de todas las naciones, multiplicando con todas las personas que nosotros podamos hacerlo. Entonces, servirle a Dios para que Él nos use
como su instrumento para poder llegarle a la gran mayoría de personas con las que nos topemos. ¿Verdad? Entonces, ¿por qué escogimos esta parte del Evangelio de Juan? Entonces, como nosotros vimos, hay mucho material directo que no se encuentra en Mateo, Marcos y Lucas. No incluye muchas de las historias que se encuentran en Mateo, Marcos y Lucas tampoco. ¿Por qué? Porque se enfoca mucho en mostrarnos cómo Jesús es Dios. ¿Verdad? ¿Se acuerdan que eso es una de las partes que los otros nos enfocan? Que uno es para los judíos, el otro es para los gentiles, y el otro nos muestra Dios, Jesús como humano, este nos muestra Dios o Jesús como Dios. En estos vemos muchos de sus grandes diálogos. Yo tengo una Biblia presencial, que es la de Concordia, la NBI, y cuando ustedes van a Juan, al libro de Juan, mucho de ese libro está en rojo. Y el rojo significa que son palabras o diálogos de Jesús directamente. Si ustedes se ponen a ver los otros evangelios, hay partes en rojo, pero no tanto. Muestra más como lo que pasó a sus alrededores, lo que pasó con las otras personas. En esto muestra Dios o el yo soy en lo que es Jesucristo como Dios. Ahora, en esto nosotros nos enfocamos, y como lo dijo Martín, y como lo dijo Marcos antes, es que Él nos da, Él provee. Y en esto el tema clave, o uno de los temas claves, es que Él provee por nosotros. Entonces por eso podemos sacarlo como si fuera lo que nos da vida, ¿verdad? Y lo podemos ver en esta historia directamente. Él nos provee directamente, espiritual y físicamente. El vocabulario es mucho más sencillo que en los otros. Si ustedes se ponen a comparar los 4 evangelios, el vocabulario de Juan, o del último evangelio, es mucho más sencillo comparado con ellos. Y también depende de la traducción que tenga. Obviamente, si estamos viendo la gran mayoría de personas, si ustedes son como la gran mayoría de gente en Latinoamérica, probablemente tienen una traducción como la Reina Valera 60, ¿verdad? Yo recomiendo la nueva versión internacional porque es mucho más español latino que español castellano, pero no hay problema, las dos son traducciones válidas. Entonces, por eso es que queremos ver las 4 partes o los 4 libros que consideramos los evangelios, ¿verdad? Para Amén. ver de dónde y en qué parte de los evangelios están enfocados en qué, ¿verdad? Entonces, por eso durante este curso, como yo les dije antes, vamos a ver de los 4 evangelios diferentes historias. Entonces, de esto vamos a ver también cuál tal vez sea su estilo de contar. Si ustedes pasaron por mí aquí, ustedes se acuerdan que las 4 partes de cómo contar una historia es captar, contar, considerar y consolidar. ¿Se acuerdan de esto? Amén. Entonces, ahí es cuando ustedes podemos decir de qué parte de los evangelios queremos contar nuestras historias. Si los contamos de un evangelio, entonces pueden elegir de qué es lo que se quieren enfocar en esto. Señoras y señores, ¿alguna pregunta acerca de lo que vimos hoy en cuanto a Jesús alimenta a los 5,000 personas? No. Santiago, una cosa que deseo pedirle. Marco, por favor. Sí, la clase anterior nos diste lo que es importante de cada uno de los evangelios, ¿no? Como esta parte que nos está enseñando ahorita el Evangelio de Juan. Todo esto es considerar, ¿no? Que si nos podrías ayudar con un resumen de todas las consideraciones que están haciendo ustedes, por ejemplo, esta partecita que es el Evangelio de Juan dice esto. El Completamente. anterior que ya nos pasaron. ¿Ah?
Sí, sí, sí. Entonces, cada una de las consideraciones antes, por ejemplo, en la anterior clase hicimos la de los fariseos, de qué son las... Así es. Ujú. Eso nos ayudaría mucho para ver si nos envías al correo, al WhatsApp, y Sí, poder tenerlo. Porque es interesante, ¿sabes? eh, perfecto, ya hice la notica acá y apenas Pastor, termine yo, la clase lo hago. Gracias, Marcos. Sol, por favor. Pastor, no es de la clase, pero me quedé con mucha duda. Se mencionó que es el espíritu nuestro el que vuelve a Dios. Pregunta, ¿es el espíritu o el alma? Los dos. Es considerado lo mismo. Jesús, sí, son los dos. Es dependiendo de lo que usted esté hablando, pero es los dos. El espíritu y el alma es lo mismo. Entonces, cuando nosotros nos ponemos a ver, nosotros hablamos del Espíritu Santo como esa parte que no se puede ver, entonces por eso lo consideramos como espíritu o alma. Son diferentes, son sinónimos, por decirlo así. Nuestro espíritu, nuestra alma llega a ser... ¿Sí me hago entender? ¿En dónde se encuentra el espíritu? Profesor, Nosotros ¿En cuando dónde hablamos, se encuentra el espíritu? va a Dios que lo dio. Dios nos los da. Si me escuchan, No, los escucho un ¿en poquito. nosotros dónde se encuentra? Es una parte, es una Es lo que parte no vemos, invisible, es intangible. es lo que no vemos. Pero por fe nosotros creemos que está ahí porque Dios nos ha dicho que Él está ahí, que está ahí con Es lo nosotros. que no Muy vemos. bien, pastor. Es lo que nosotros no vemos. Es Porque invisible e intangible. Pero creemos que es porque nosotros vemos que Dios nos conoce a nosotros y pone algo en Muy bien, nosotros en su concepción. muy bien. Muchas gracias. porque al embrión dice la palabra del Señor que le da espíritu de vida. Por lo tanto, si se hacen un aborto, están matando la vida que da Dios. Por eso, sí, entonces Dios nos conoce desde la concepción. De la concepción. Ujú. Pero Entonces, el Gracias, alma es pastor. voluntad. sí, señores. Y pienso que va con nosotros arriba. ¿A dónde vamos? ¿Al cielo o al infierno? Entonces ahí Sí. vamos Bueno, alma, sentimiento, duele. entonces con eso terminamos nosotros. Perdón, yo sé que ya estamos a la mitad del curso y no les hemos dicho cuál es el proyecto final. Estamos todavía considerando que es, como este es una clase nueva, estamos considerando si queremos hacerlo como lo estábamos haciendo antes o si queremos simplificarlo para que no sea tan pesado. Entonces, apenas lo tengamos, se los prometo que lo vamos a poner en los grupos en el grupo de WhatsApp para que ustedes lo puedan ver. Muchas Pero gracias, pastor. vean el video para la próxima lección cuando lo publique el pastor Joel. Y nos volvemos a reunir el próximo lunes a la Sí, misma. sí. Sí, Dios primero. Bueno, Dios permite, si Dios permite, nos volvemos a reunir. Sí Amén. permite. Entonces, con Gracias, eso, pastor. con Que eso, pues, descanse. gracias. Terminemos con una oración. Muchas Amén. gracias. Amén. Y oramos. Señor, Padre Celestial, la gloria y la honra son para ti, Señor. Señor, te damos gracias por esta oportunidad que nos has dado esta semana de reunirnos 2 veces como hermanos en tu fe para poder ver lo que tú nos has dado y cómo en el ministerio de tu Hijo amado Jesucristo nos das la fortaleza y nos das todo lo que tú quieres decirnos en la Biblia, Señor. Señor, te pedimos que nos mantengas en tu palabra, que nos mantengas en tu fe y que nos alimentes espiritualmente todos los días, en todo momento, para que nosotros podamos tener la fuerza de ir a ser más discípulos en ti, Señor. Señor, te pedimos que nos uses como instrumentos para poder dar a conocerlos a todo el mundo de lo que tú hiciste por nosotros, Señor, y de tu salvación. Pedimos Amén. todo esto y nuestras peticiones personales en el nombre de tu Hijo amado que vino, vivió, murió en la cruz y derramó su sangre perfecta por nuestros pecados, Señor. Amén. 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 Amén.
Señoras y señores, ha sido un placer, en serio, perdón por las fallas técnicas, voy a trabajar para que eso no suceda otra vez. Ni se apure. Espero que tengan una muy feliz noche, un muy buen Fin de final de semana. esta semana y un muy buen fin de semana, y nos volvemos a reunir el lunes. Muchas gracias. Muchas Amén. gracias. Gracias. Pastor, Bendiciones. Gracias. Hasta luego, Luis. Hasta luego, Gracias. Gracias, chao, chao. Marta, Sol, Descansen todos. Marco, que tengan muy, muy Amén. buena noche. Buenas noches. Gracias. Hasta luego, hasta Buenas noches. luego. Buenas Hasta noches. luego. Chao, chao.